El concepto de PowerPoint, interfaz gráfica del programa, agregar, mover y quitar diapositivas, ya vamos a ver cuáles son las diapositivas, formato de fondo e insertar objetos, así como el ejercicio número 1. Bueno, entonces, ¿qué es PowerPoint? Vemos acá, Microsoft PowerPoint es un programa de presentación desarrollado por la empresa Microsoft para sistemas operativos Windows, Mac OS y últimamente para Android y iOS. Viene integrado en el paquete ofimático llamado Microsoft Office como un elemento más que puede aprovechar las ventajas que le ofrecen los demás componentes del equipo para obtener un resultado óptimo. Entonces, este es el concepto básico, ¿verdad? Esto es PowerPoint en sí. Es un programa que se hizo para desarrollar presentaciones. Y pues le decía, ¿verdad? Que realmente es un programa que nos va a servir a nosotros para presentar algún tipo de información. PowerPoint es uno de los programas de presentación más extendidos. Cuando está hablando de eso, o cuando nos indica esta palabrita extendidos, se refiere a que es de los más utilizados a nivel mundial. Bueno, es ampliamente utilizado en distintos campos de la enseñanza, los negocios, entre otros, ¿verdad? Los deportes, presentación de algún producto, ¿verdad? Si se trabaja en el área de mercadeo, de marketing. Entonces tiene varias aplicaciones. Es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto esquematizado, así como presentaciones en diapositivas, animaciones de texto e imágenes prediseñadas o importadas desde imágenes de la computadora. Se le pueden aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y dibujos. Este tipo de presentaciones suelen ser más fáciles que las de Microsoft Word. Y vemos acá las partes del programa. Tenemos la barra de herramientas de acceso rápido. Este botón Office ya no nos aparece acá, este es en la versión 2010 del programa. Pero todos los demás sí siguen apareciendo. Tenemos la barra de título, los botones de control, la cinta de opciones o barra de herramientas, las diapositivas, panel de diapositivas, notas o panel de notas, que lo tenemos en la parte de abajo, la barra de estado, vistas y zoom. Esto es viéndolo en la teoría, ¿verdad? Entonces voy a abrir PowerPoint y vamos a verlo ya directamente en la práctica. Muy bien. Acá tenemos entonces nuestra interfaz gráfica del programa. Vemos nosotros acá claramente lo que veíamos hace un momentito. La barra de acceso rápido que tenemos en esta parte de acá, de la parte superior izquierda. Entonces tenemos acá nuestra barra de acceso rápido. Tenemos nuestra barra o opción de mostrar título, ¿verdad? Que es acá donde nos dice presentación 1. Recordemos, si regresamos un poquito atrás, en Word, en esta parte nos aparece documento 1. En Excel nos aparece hoja 1. Y acá presentación 1. Entonces ya todos los programas de forma predeterminada pues muestran un nombre, el cual es una como descripción, podríamos decir, ¿verdad? De lo que es el archivo. Después o seguido posteriormente de un número, independientemente cuál sea el tipo de archivo. Luego tenemos los botones de control que ya nos decía, ¿verdad? Que es el botón de cerrar, restaurar y minimizar, al igual que este otro botoncito que se llama opciones. Este botón de opciones lo que nos permite a nosotros es de que si en algún momento se nos oculta, por ejemplo así la barra de herramientas, pues poderlo mostrar, poderla colocar nuevamente a la vista y poder seguir utilizando todas sus herramientas a través de darle clic a este control y luego mostrar pestañas y comandos. Entonces ahí ya tenemos a la vista toda nuestra barra de
herramientas. Luego tenemos las pestañas de opciones, que es inicio, insertar, diseño, transiciones. Aquí cambia, miren, aquí cambia totalmente. Algunas de las herramientas que vemos nosotros acá: transiciones, animaciones, presentación con diapositivas. Luego regresamos a lo que ya veíamos en otros programas: revisar, vista y ayuda. Entonces muchas de las herramientas que tenemos acá son las mismas que encontramos nosotros en Word, en Excel. En Access no mucho, ¿verdad? Porque ahí cambia un poco la interfaz del usuario, ¿verdad? Entonces, en el caso de Word y Excel, sí es básicamente lo mismo. Luego tenemos las barras de herramientas, dependiendo en la pestaña de opciones que nosotros estemos, ¿verdad? Así es como se nos va a mostrar a nosotros la barra de herramientas. Muy bien. Luego tenemos el panel de diapositivas, ¿verdad? Que es el que tenemos acá a la izquierda. Es este que tenemos acá a la izquierda. Este panel de diapositivas nos muestra una vista previa de las diapositivas, ¿sí? Entonces, acá a nosotros se nos va a mostrar una vista previa de lo que estamos viendo nosotros en la diapositiva ya en el área de trabajo, que es esta hoja, podríamos decir, horizontal que vemos acá, donde dice haga clic para agregar el título. Esto nos ayuda a determinar a nosotros la cantidad de diapositivas que tenemos y podemos darle un vistazo al contenido que éstas tienen. Entonces, por ejemplo, acá pues puedo darle donde dice nueva diapositiva y con esto poder agregar otra diapositiva. Nuevamente, nueva diapositiva y poder agregar otra. Pero acá tenemos que tomar en cuenta algo. Si usted se da cuenta, estas dos son exactamente igual. Dice haga clic para agregar el título y haga clic para agregar el texto, ¿verdad? Entonces son exactamente igual. En algunos casos nosotros no necesitamos que sean iguales, sino que sean únicamente de texto, únicamente para título, únicamente para imágenes, únicamente para tablas, únicamente para gráficas, únicamente para video incluso, ¿verdad? Entonces voy a eliminar esta diapositiva y le voy a mostrar de qué forma agregar una que no sea exactamente igual. Entonces acá donde dice nueva diapositiva, pero en la flecha que apunta hacia abajo damos un clic y vemos nosotros que acá hay diferentes diseños. Son 9, ¿verdad? Prácticamente. Entonces voy a elegir una diapositiva en blanco. Entonces acá pues cambia totalmente. Ya no nos aparece haga clic para agregar el título, para agregar el texto, sino prácticamente una hoja en blanco. Voy a eliminar estas otras dos. Entonces acá, clic derecho, eliminar a la 1, clic derecho, eliminar nuevamente a la 1. Entonces acá me quedo con solo una diapositiva en blanco. Luego voy a darle 4 veces clic a nueva diapositiva. ¿Qué es lo que tenemos que darnos cuenta nosotros acá? Si usted elige un tipo de diapositiva y luego le da nueva diapositiva, ese tipo de diapositiva se va a copiar. Entonces, eso quiere decir de que la siguiente ya no me va a aparecer con cuadros de texto, sino que me va a aparecer en blanco. Veamos. Miren, totalmente en blanco. ¿Por qué? Porque se está copiando de esta única diapositiva que yo dejé a la vista. Entonces tengo 1, tengo 2, 3, 4 y 5. 5 diapositivas. Muy bien. Entonces esto es lo que nos permite hacer el panel de diapositivas. Luego tenemos las diapositivas en sí o área de trabajo, que es esta hoja horizontal que vemos totalmente blanca. Luego tenemos el panel de notas, que es este panel que tenemos acá. Este panel pues sirve directamente para la persona que va a presentar la información. No tiene ninguna otra funcionalidad, ¿verdad? Sirve para poder agregar una nota extra de lo que se esté presentando en la presentación, vale la redundancia. Entonces, lo que nosotros escribamos acá no se va a ver, ¿verdad? Solo se va a ver para
quien esté presentando y en alguna de las vistas que ya vamos a ver que tenemos en PowerPoint. Muy bien, entonces este pues no se usa mucho, ¿verdad? Yo creo que incluso en muchas versiones viene oculto, ¿verdad? Viene así, porque pues no es una herramienta que se utilice con mucha frecuencia. Luego tenemos la barra de estado, que es esta que vemos nosotros acá, en la parte inferior, donde nos indica el número de diapositiva en la cual estamos, si tenemos errores ortográficos. Luego las opciones de vista. Voy a insertar acá una imagen por cuestiones de ejemplo. Muy bien. En esta primera opción tenemos una vista normal, ¿verdad? Es la que estamos visualizando en este momento. En la segunda opción tenemos una vista de clasificador de diapositivas. Esto lo que hace es de que nos muestra todas las diapositivas en una vista previa, pero un poco más grande. Luego tenemos la opción de vista de lectura. Con esta opción, pues yo voy a ver en pantalla prácticamente o casi completa la presentación, pero voy a tener a la vista la barra de títulos y las opciones para poder interactuar con las demás diapositivas. Y luego tenemos la presentación con diapositivas, que lo que me va a permitir es hacer una vista en pantalla completa de la presentación. Entonces tenemos esas 4 opciones acá. Todas estas pues las vamos a ir viendo poco a poco conforme vayamos avanzando en el contenido del módulo, ¿verdad? Para irnos familiarizando con ellos. Y por último, la infaltable barra de zoom, que la tenemos en todos los programas, también, ¿verdad? De Microsoft. Esta pues no falla, ¿verdad? Siempre está presente en los programas, que es la barra que vemos nosotros en la parte inferior derecha. Muy bien, pues tenemos acá nuestras 5 diapositivas. Ya que tenemos nuestras diapositivas en blanco, vamos a ver otra cuestión. El tema de la presentación acá, tal y como nos indica el concepto que es para lo que nos sirve el programa, es sumamente importante. O sea, cómo vamos a mostrar nosotros esta información. Por ejemplo, ver nosotros de forma correcta el fondo, ¿verdad? Es algo muy importante. Otra cuestión bastante importante es el hecho de que cómo se va a mostrar esto, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a dar a conocer la información. Entonces, acá tenemos varias opciones, ¿verdad? Este es un programa que obviamente por el hecho de que usted debe tomar en cuenta la presentación, pues nosotros debemos de saber de qué forma hacerlo. Acá tenemos nosotros dos cuestiones muy importantes. De hecho, el programa pues está hecho para hacer presentaciones digitales. Entonces, el tema de la presentación en cuestión al fondo, a las imágenes, al texto que se va a mostrar, todo esto pues se toma en cuenta para que se vea bien, para que se vea entendible, ¿verdad? No se tiene que llenar de texto y todavía la letra muy pequeña, entonces no se entiende. La idea sería, así como nosotros hacíamos una exposición hace 15, 20 años, ¿verdad? Me incluyo en ese rango porque yo todavía lo trabajé de esa forma, de que uno hacía en un cartel, escribía, ¿verdad? El aparato digestivo y escribía ahí alguna información y pegaba una imagen relacionada a eso. Entonces posiblemente en la escuela, en el colegio, donde se haya cursado la primaria o básicos, o el grado académico que se tenga, entonces uno llegaba, ¿verdad? Mostraba su cartel y el aparato digestivo, comenzaba uno a hablar mostrando su cartelito. Entonces lo mismo pasa acá, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que este es un cartel y obviamente un cartel no nos va a caer demasiada información, o si nosotros hacemos la letra muy pequeña, este cartel no se va a ver bien, ¿verdad? Se va a ver
muy saturado de texto, mucha información, muchas imágenes, muchas cosas que no necesitamos. Entonces, lo mismo pasa acá, ¿verdad? Exactamente lo mismo pasa acá con Power. Entonces, tomando en consideración eso, les decía de que se tiene que tomar muy en cuenta el tema de cómo se va a mostrar esa información. Tenemos varias opciones, y dos específicamente, en dos grupos, vamos a decir, ¿verdad? Porque no son solo dos, sino son muchísimas más, pero en dos grupos. Una es el diseño. En este caso, pues tenemos una sección que se llama temas acá, y nosotros podemos agregar un fondo a la presentación, miren, como vemos acá. No estoy dando clic, solo estoy pasando el cursor del mouse. Ya después vamos a ver este tema de los fondos ya preestablecidos o temas. De momento, pues solo le estamos echando un vistazo. Pues acá tenemos nosotros diferentes temas, miren. Tenemos alrededor de 19 temas acá. Y estos no son todos, ¿verdad? Porque nos da la opción de buscar temas en red, poderlos descargar, aplicarlos a nuestra presentación, ¿verdad? Entonces tenemos ahí dos opciones solo en la cuestión de temas. Va, eso es en temas. Ya ahora, como les decía, ¿verdad? Esto de temas pues lo vamos a ver más adelante. De momento pues solo vamos a ver de qué forma aplicarlo, un fondo, o aplicar algún tipo de animación, podríamos decirlo, directamente en las diapositivas. Entonces veamos. Si nosotros acá le damos clic derecho, nos aparece una serie de opciones o de herramientas que podemos ver nosotros acá. Hay una en especial que se llama formato del fondo. Entonces, clic derecho, formato del fondo. Ese clic derecho puede ser acá en el espacio de trabajo, directamente en la diapositiva o en el panel que tenemos a nuestra izquierda. Entonces ahí tenemos formato del fondo. Eso sí, tiene que ser en la diapositiva directamente. Si usted lo hace acá en la sección gris, ya son otras opciones las que le va a mostrar, ¿verdad? Tiene que ser directamente en la diapositiva. Entonces acá clic derecho, formato del fondo. Muy bien. Cuando nosotros le damos clic a formato del fondo, vemos que del lado derecho de nuestra pantalla se nos habilita un panel. Este panel tiene 4 opciones, pero en sí son 5 las que nosotros podemos tener acceso. ¿Cómo así? Me diría usted, ¿verdad? ¿Por qué 5 si estoy viendo 4 paneles? Bueno, el primero es relleno sólido. Relleno sólido es un color específico, ¿verdad? Entonces acá le damos un clic donde está esta pequeña cubeta y luego clic al color que nosotros necesitamos o que nosotros queremos, ¿verdad? Cualquiera de las dos se puede presentar acá. Vea, entonces acá nosotros tenemos la posibilidad de darle el color que necesitamos o queremos a nuestras diapositivas. Puede surgir la duda, pero está bien el color, me parece bien. Pero ¿qué pasa si una de las imágenes que voy a colocar pues es muy parecida a este fondo? Es también de color azul, o el texto me lo piden a mí en color azul. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer nosotros acá es cambiar o aumentar la transparencia. Si nosotros vemos acá tenemos dos opciones, color y transparencia. Si yo aumento la transparencia acá, con clic izquierdo sostenido sobre esta pequeña barrita, vemos nosotros que se va debilitando el color que yo seleccioné como fondo. Entonces conforme usted vaya aumentando acá la transparencia, se va haciendo más suave, más suave, más suave, hasta que prácticamente al 100% desaparece. Entonces acá usted tiene la posibilidad de seleccionar la transparencia.
Luego clic en la diapositiva 2 y tenemos relleno con degradado o relleno degradado, nos dice simplemente así la herramienta. Cuando estamos hablando de un degradado, estamos hablando de esta sensación que se muestra acá. Mire, donde en esta parte está un poco más oscuro el color celeste, más claro y hasta terminar en el color blanco. Este degradado nosotros lo podemos cambiar, al igual que como se hizo anteriormente con el relleno sólido. Entonces, vamos a llevar nuestra vista a estos marcadores que se llaman puntos de degradado. Estos son los que determinan los colores. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le doy clic a este punto de degradado y en color cambio el mismo, miren lo que pasa. El que era anteriormente blanco se volvió azul. Si yo este marcador lo muevo hacia la izquierda, mire, va a notar usted que esta línea de degradado se está mostrando cada vez más cerca del azul, porque yo lo estoy moviendo cada vez más cerca del azul más oscuro. Entonces acá yo puedo cambiarlo y colocarle un azul un poco más claro. No, este está demasiado claro, este sería. Puedo marcar esta otra opción y darle un color celeste. Miren, entonces ahí ya estoy haciendo varias tonalidades en degradado. Y este último lo vamos a colocar en un color blanco, miren, y listo. Usted me dirá, pero mire qué pasa si yo solo necesito dos colores. Perfecto. Usted puede marcar con su clic esta opción sobre esta regla del punto de degradado y puede presionar en su teclado la tecla suprimir o acá a la derecha la tecla quitar delimitador de degradado. Cualquiera de las dos hace exactamente la misma función, elimina el marcador. Entonces quitar degradado y acá también clic en el marcador y suprimir. Y ya nos quedan solo dos colores. Eso es en relación a los puntos de degradado. Luego pues tenemos otras opciones. Podemos nosotros pues ya aplicar colores predeterminados que tiene el programa. Ya queremos el verde, el amarillo, el azul, el naranja. ¿Cómo queremos ver nosotros el degradado? Mire, acá podemos cambiar nosotros cómo queremos verlo. Y listo. Luego la dirección del degradado, hacia qué posición lo queremos ver. Y listo. Luego cambiar los colores, ¿verdad? Que ya les mostraba acá. Y la transparencia también la podemos cambiar aquí, ¿verdad? Entonces la transparencia fue lo que yo cambié en la primera diapositiva. Acá sucede exactamente lo mismo. Si yo digo, mire, pero en esta parte se ve muy fuerte el color y necesito que se vea más suave. Igual ya tenemos un degradado, ¿verdad? Pero aún así, nosotros podemos cambiar esa tonalidad. Mire. Y listo. Muy bien. Vamos a la diapositiva 3, relleno con imagen o textura. Y acá está el por qué le decía. Tenemos cuatro opciones indicadas acá, pero en realidad son 5 fondos que nosotros podemos colocar. Porque en esta opción de relleno con imagen o textura tenemos la doble posibilidad. Puede ser imagen o puede ser textura, cualquiera de los dos. En la misma opción, ¿verdad? Como les decía. Entonces, relleno con imagen o textura, primero pues voy a aplicar una textura y ya luego voy a aplicar una imagen como fondo. Entonces, acá en la opción de textura le doy un clic. Mire, relleno con imagen o textura, esto en sí ya es una textura.
pero en textura le damos un clic y aquí tenemos otras opciones. Este es más sencillo, más simple, porque ya se muestran de forma predeterminada las texturas. Tenemos opciones acá como de tapete, de madera, de piso, de como una hoja arrugada, como ¿qué? Un corcho. Tenemos varias opciones acá, miren. Entonces voy a dejarle este, ¿verdad? Que es como tapete. Y lo mismo, ¿verdad? Podemos aplicar transparencia si en algún momento necesitamos nosotros que pues se vea un poco más suave esto. Vamos a la diapositiva 4, regreso nuevamente a la opción relleno con imagen o textura y ahora pues sí voy a colocar una imagen como fondo. Entonces nos dice acá fuente de la imagen y hay un botón que dice insertar. Ahí le doy un clic y desde una imagen en línea. Y vamos a ver. Voy a elegir acá en la sección fondo. Veamos qué nos aparece. Nos da una serie de fondos pues bastante genéricos, ¿verdad? Pero nos sirve para el ejemplo. Voy a colocar este cielo de fondo, le doy un clic a la imagen y luego un clic a insertar. Y listo. Acá es donde especialmente nos sirve la transparencia. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos una imagen como fondo y queremos colocar otra imagen superior en la presentación, pues ahí se va a perder un poquito, ¿verdad? Entonces la transparencia acá es muy utilizada a diferencia de las otras opciones que ya veíamos. Aunque en todas las podemos utilizar, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero acá por el mismo tipo de fondo, pues es mucho más común que se pueda aplicar. Y la número 5, relleno de trama. De entrada les digo que relleno de trama creo que nunca lo vamos a usar, ¿verdad? O es el menos utilizado de todos estos. Porque relleno de trama lo que hace es esto, miren, coloca unos pequeños puntos, líneas, cuadritos en el fondo. Y no sé, ¿verdad? Si es percepción mía, pero yo siento incluso como que me molesta la vista incluso, ¿verdad? Ver tanta línea juntita. Pero también tenemos esta posibilidad de relleno de trama. Estos colores, el blanco y el azul, ¿verdad? Si usted se da cuenta, tiene un blanco de fondo y un azul en los puntitos. Entonces esto lo podemos cambiar. Lo que está en azul, que son los puntos, es primer plano. Pero lo podemos cambiar a verde, por ejemplo, y el fondo, que es el color blanco, lo podemos cambiar a otro color sin ningún problema. Bueno, vean pues, acá puede surgir una cuestión muy interesante de todo esto, ¿verdad? Acá pues por cuestiones de ejemplo es que vimos nosotros que se puede aplicar un tipo de fondo a cada diapositiva. Pero es muy probable que cuando tengamos nosotros la necesidad de la aplicación del uso del programa, pues no sea de esa forma. Y que usted solo coloque color sólido de fondo, color degradado, color o textura, imagen, de trama incluso, ¿verdad? En la presentación, en toda, ¿verdad? Y que no sea uno diferente en cada una de las diapositivas que tenemos nosotros a la vista. Entonces, ¿qué pasa cuando se presta el ejercicio o la necesidad para hacer esto? Por ejemplo, si yo solo quisiera colocar la imagen como fondo a todas mis diapositivas, vemos nosotros que acá, siempre en la herramienta de dar formato al fondo, que está al lado derecho de nuestra pantalla, vemos nosotros unos botones que dice aplicar a todos o restablecer fondo. Restablecer fondo hace esto. Regresa al fondo a como estaba cuando nosotros ingresamos a PowerPoint y
pues creamos las diapositivas en blanco. Voy a presionar el control Z para que me regrese el fondo. Si le damos a aplicar a todas, vemos nosotros que se le aplica el mismo fondo a todas las diapositivas. El siguiente tema pues es insertar objetos. Cuando nosotros estamos hablando de insertar objetos, son todos aquellas herramientas que nosotros podemos agregar para, como les decía, ¿verdad?, poder visualizar de una mejor forma nuestra presentación, para que se entienda la información que yo quiero trasladar y que pues al mismo tiempo también se vea bien, ¿verdad?, se vea ordenada, no se mire muy saturado de texto, de imágenes. Entonces acá pues vamos a ver un ejemplo sencillo. Si yo, por ejemplo, acá solo voy a aumentar un poquito más la transparencia. Listo. Le aumenté la transparencia a la número 1 y luego le di a aplicar a todas y así se aplica el mismo tono de transparencia a todas. Entonces, si nosotros acá necesitamos escribir, nos vamos a la pestaña Insertar, Texto y luego Cuadro de texto. Dibujamos un cuadrito de texto por acá. Bien, por ejemplo, quiero hacer una presentación sobre computadora. Entonces, nótese que inserté un cuadro de texto que nos permite la escritura. Acá puedo aumentar el tamaño de la letra. Esto pues lo voy a reducir y luego voy a mover con clic izquierdo sostenido este texto. Si usted se da cuenta, acá me muestra una guía. Esta guía me está indicando de que yo estoy justamente en el centro de la diapositiva, no, de forma vertical, y acá de forma horizontal. Entonces estoy justo en este momento en el centro de la diapositiva. Muy bien, entonces acá puedo ampliar el tamaño de la letra. Si esto se corta de esta manera, pues entonces nosotros ya lo arreglamos acá. Podemos cambiar el color de la letra, podemos cambiar el tipo de letra. Y listo. Muy bien, entonces si yo de pronto pues quiero colocar algún otro texto, ¿verdad? Entonces yo quiero colocar acá la fecha de hoy. Hoy tenemos 26 de septiembre del año 2021. Entonces puedo hacer lo mismo. Lo voy a centrar, amplío el tamaño de la letra, cambio el color de la letra, puedo aplicarle todas las opciones de formato que nosotros ya conocemos. Y si yo estoy moviendo el cuadro de texto, nótese que me da unas guías, ¿bien? Porque el mismo programa pues está diseñado para que yo pueda pues hacer una buena edición, para que yo pueda crear una presentación que se vea bien, que se mire formal, que se vea presentable. Entonces me ayuda el mismo programa a indicarme dónde estoy en el centro, a qué distancia estoy del cuadro de texto, por ejemplo, así como acá, miren. Ahí me está indicando de que lo estoy colocando centrado, pero no centrado en la diapositiva, sino estoy dejando el mismo espacio a la derecha y a la izquierda con relación al cuadro de texto. Pues acá me da todas estas guías que me dan a mí a entender de que estoy colocando bien la información. Si necesito colocar otro cuadro de texto, 2, 3, 4, 5 más, pues los podemos ir agregando, pero como le digo, ahora la idea es de que no se mire saturado. Bueno, luego acá voy a insertar nuevamente otro cuadro de texto. Puedo colocar concepto. Y lo mismo, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Amplío el tamaño de la letra. Cambiamos el color de la letra.
Luego nuevamente insertar texto, cuadro de texto y dibujo otro cuadro de texto por acá. Y en este caso pues voy a descargar información relacionada al tema que estoy desarrollando. Vean, pues acá no es malo el uso de la tecnología, ¿verdad? De hecho, pues ese es nuestro estudio. Pero hay cuestiones que sí debemos de tomar en cuenta, tal y como también lo hacíamos en Word, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a copiar la información, tratar de que no lleve los hipervínculos. Los hipervínculos son todas estas palabritas en color azul. Eso es algo muy común en los chicos que descargan información de internet, pero dejan los hipervínculos. Entonces ahí da a entender que solo descargó la información y que ni siquiera leyó lo que escribió, ¿verdad? O lo que colocó, lo que descargó, ¿verdad? Entonces ese es el gran problema. El pequeño gran problema, ¿verdad? Que se está usando la tecnología, sí. ¿Se está buscando la información? Claro que sí, ¿verdad? Perfectamente. De hecho, se está haciendo muy bien. Pero se está perdiendo ese hábito de la lectura, de la comprensión, de cuestiones que necesitamos nosotros saber. Entonces, acá pues voy a seleccionar esta información, la voy a copiar y la voy a pegar acá en mi caja de texto. Le doy clic derecho y en las opciones de pegado selecciono la opción número 3, conservar. En algunas versiones dice mantener solo texto. Clic. Y de igual forma, justifico el texto. Recuerden, eso es una regla de oro esencial. Y ampliamos el tamaño de la letra. Le voy a aplicar un color similar al del título. Y así es como nosotros, de hecho, acá incluso se ve mucha información, pero está bien. Se entiende, ¿verdad? Si yo ya lo muestro hacia un grupo de personas, pues se entiende esto que indica acá en color azul, ¿verdad? Entonces está bien, se ve entendible. Entonces vemos nosotros acá el concepto. Muy bien. Acá puedo agregar unas imágenes relacionadas a computadoras. Entonces acá le puedo dar insertar imágenes. En este caso pues yo no tengo imágenes relacionadas con este tema en mi computadora. Entonces cuando pasa eso, que es muy probable que sea muy común que nos suceda esto, ¿verdad? Que no tenemos imágenes descargadas en nuestra computadora al respecto del tema que estamos desarrollando, pues podemos hacer una búsqueda en línea. Esta búsqueda en línea descarga la imagen, sin embargo, pues no la descarga a la computadora, la descarga solo al programa, no a la computadora. Entonces esa no la vamos a tener guardada nosotros en nuestro equipo. Entonces acá imágenes en línea y podríamos colocar 2, 3, 4 imágenes, ¿verdad? Vuelvo y repito, la idea es que no se mire saturado de contenido. Entonces voy a colocar acá el laptop, tomando en consideración que estamos trabajando el tema de computadoras. Entonces vamos a colocar 2 tipos de computadoras. Esa es otra cuestión que debemos de tomar muy en cuenta. Que si estamos desarrollando un tema, entonces toda la presentación tiene que estar basada en ese tema. Si necesitamos desarrollar otro tema, pues ya tendría que ser para otra presentación. No podemos colocar computadoras acá y terminar pues desarrollando un tema de lugares turísticos, ¿verdad? Por ejemplo, o de animales, o de alimentos, o de recetas, o de deportes, ¿verdad? Porque no tiene ninguna relación un tema con el otro. Bueno, entonces acá voy a insertar un cuadrito de texto para hacer la referencia de que esta es una laptop. Acá alguien puede surgir la duda, mire, pero a mí realmente me podría decir, no me gusta que tenga este fondo en color blanco, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso?
Vean pues, PowerPoint es el único programa de Microsoft que tiene una herramienta que nos permite a nosotros quitar fondos, como este en color blanco. Entonces, al igual que en cualquier programa de Microsoft, sea Word, sea Excel, este mismo PowerPoint, siempre que nosotros seleccionamos una imagen, nos aparece una pestaña que se llama formato de la imagen. Entonces, al darle clic en formato de la imagen, nosotros tenemos acá una serie de herramientas relacionadas única y exclusivamente con imágenes. Si yo le doy clic fuera de la imagen, esta pestaña desaparece. Acá le muestro. Clic fuera de la imagen y vemos nosotros que ya no se nos muestra la opción de formato de imagen. ¿De acuerdo? Clic en la imagen y tenemos a la vista formato de la imagen. Entonces, ¿cuál es esa única herramienta exclusiva para PowerPoint que nos permite quitar el fondo? Acá la tenemos. Quitar fondo. Le damos un clic. Todo lo que ustedes ven en color fucsia es lo que se va a retirar. O sea, lo que va a quitar de la imagen. Esta opción. Pero si usted se da cuenta, pues hay partes de la computadora que también va a quitar. Si yo le doy a mantener cambios, mire. Quitó el fondo blanco, pero también quitó varias partes de la imagen. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Tenemos una opción que dice acá, marca el área para mantener. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a dar un clic en esta parte. Clic en esta otra esquina. Clic en esta otra esquina. Y clic en esta otra esquina. Entonces, aquí ya tenemos prácticamente a la vista toda la laptop. ¿Sí? Donde di clic en marcar las áreas para mantener. Luego clic en mantener cambios y vemos nosotros que ya se nos muestra la imagen sin el fondo y completa. Entonces, en algunos casos, pero casos muy raros, no nos permite dejar ciertas partes de la imagen principal, ¿verdad? En este caso la imagen principal era la laptop y el fondo pues era como tal un fondo. Porque, por ejemplo, que esto fuera, ¿qué podría ser? Un huevo, por ejemplo. Entonces el fondo es blanco y el huevo es más o menos similar. O una hoja de papel o algo que sea más o menos del mismo color. Entonces, acá, porque es contrastante totalmente, ¿verdad? Esto era blanco y esto es negro. Entonces, como es contrastante totalmente, yo puedo marcar las áreas para mantener y lo va a respetar el programa. Pero en el caso de que el fondo es blanco y la imagen también tiene un color muy blanco, muy claro, entonces también va a entender el programa que eso lo tiene que quitar, ¿verdad? Pero, como les digo, es muy extraño que nos pase eso. Son algunas imágenes. De un 100% me atrevería a decir que un 99% sí se puede trabajar de esta forma, quitarle el fondo. Entonces, mantener cambios. Mira, aquí tengo ya la imagen de la laptop. Luego, insertar nuevamente imágenes en línea. Y voy a colocar computadora de escritorio. Puede surgir aquí la duda también, ¿verdad? Mire, y si yo no le quiero quitar el fondo, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Bueno, entonces buscamos computadora de escritorio, todo junto, .png. Este es un formato de imagen que en teoría no tiene fondo. ¿Por qué le digo que en teoría? Porque muchas veces aparece que no tiene y al momento de descargarla sí tiene, ¿verdad? Entonces sí es de tomar en consideración eso. Entonces voy a seleccionar esta imagen, vamos a ver si tiene o no tiene fondo. Y en efecto, esta imagen no tiene fondo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo busqué una imagen de tipo PNG. Entonces las imágenes regularmente, los formatos de imagen son JPG, JPEG, PNG, GIF, ¿verdad? Entonces
el formato PNG no tiene fondo. ¿De acuerdo? Entonces se va a ver como en este caso. Voy a duplicar este cuadro de texto para que me sea más fácil. Lo activo. Presiono la tecla Control. Y justo en la orilla, en el marco, en el borde, con clic izquierdo sostenido, yo lo arrastro. Esto pues todavía estoy presionando Control. Suelto clic, suelto Control y ya me queda duplicado el cuadro de texto, incluyendo el formato. Esto pues nos va a ayudar a nosotros para ya no tener la necesidad de buscar el tipo de letra, el tamaño y el color. Escritorio. Muy bien. Ya tenemos acá dos imágenes. Vamos con la tercera diapositiva. Acá pues podemos colocar nosotros texto y también vamos a colocar una imagen. Entonces acá, eso está bien. Recuerden, no mucha información. La idea sería leerlo primero, ¿verdad? Y ya luego determinar qué me sirve y qué no me sirve. Entonces acá lo mismo, ¿verdad? Justificamos el texto, ampliamos el tamaño de la letra, cambiamos el color y podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Podemos presionar Control y duplicar el cuadro de texto. Entonces aquí vamos a colocar historia. Luego acá a la par, insertar imágenes, imágenes en línea. Y vamos a colocar primera computadora. Vamos a ver si tengo primera computadora .png. Esta fue de los primeros prototipos, como la máquina de escribir eléctrica. Vamos a colocar esta. Y en efecto, sí es PNG. Muy bien. Entonces tenemos acá la combinación de imagen y texto. Esto que nos da a entender a nosotros, ¿verdad? Que realmente no tenemos límite para poder trabajar. Como nosotros queramos que funcione esto, así va a funcionar, ¿verdad? Si nosotros queremos que tenga imágenes, texto, imagen y texto, tablas, gráficas, que ya las vamos a ir utilizando poco a poco, videos, pues lo podemos hacer. Por último, acá voy a agregar un diagrama. Muy bien, entonces para el diagrama voy a darle insertar, me voy a ir a la opción de Smart Art. Y acá tenemos los diferentes tipos de Smart Art. La lista, proceso, ciclos, jerarquía, relación, matriz, pirámide. Entonces voy a ir a la opción jerarquía. Aquí en jerarquía voy a elegir la opción que se llama jerarquía multinivel en horizontal. Le doy un clic, aceptar. Entonces acá en texto voy a colocarle computadora. Acá voy a eliminar este cuadro de texto y voy a dejar solo estos dos. Recordemos que la computadora se divide en dos partes, software y hardware. Hardware, software, lógico, dispositivos, listo. Entonces acá voy a agregar ciertos cuadritos que deriven de esto del software y del hardware. Entonces voy a ir acá a software, agregar forma. No, esto me lo agrega de abajo, no me sirve. Agregar delante, tampoco me sirve. Agregar superior, me sirve, pero teniendo software primero. Entonces eso me da a entender que agregar debajo es la que me sirve. Entonces aquí voy a agregar este cuadrito, ¿verdad? Entonces acá le voy a dar panel de texto. Este me va a permitir escribir acá.
en este cuadrito que recién acabo de agregar o de ingresar. Entonces voy a colocar lógicos, tal y como me muestra acá. Agregar forma debajo. Esto es lo que me va a servir. Acá los sistemas operativos, Windows, Linux y Mac OS. Ahora en el hardware, agregar forma debajo. Dispositivos de entrada, dispositivos de salida. Agregar forma debajo. Agrego dos formas acá. De entrada me dicen que puede ser el teclado o puede ser un micrófono. Y de salida, la impresora o el monitor. Muy bien. Perfecto. Entonces aquí ya tenemos nuestro diagrama. Todas las herramientas que necesitamos usar las encontramos en el panel de diseño de SmartArt. Agregar texto, agregar forma. Pues acá las tenemos. Después de esto, pues ya podemos hacer nosotros los cambios respectivos en relación al color, al estilo. Y listo, ya tenemos acá nuestro diagrama. Muy bien. Ahora que ya tengo lista mi presentación, pues la voy a ver en pantalla completa, para ver de qué forma pues esta se va a mostrar. Entonces clic a la primera diapositiva y tengo dos opciones para poderla ver en pantalla completa. Tengo la posibilidad de darle un clic en este botón o presionando la tecla F5 de nuestro teclado, que es esta que está acá, miren, F5. Entonces en cualquiera de las dos, F5, y vemos nosotros al presionar la tecla que apunta a la derecha. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces podemos leer, ¿verdad? Concepto es una máquina electrónica, digital, programable, que ejecuta serie de comandos. Bueno, luego vemos acá dos de los tipos de computadoras más utilizados en la actualidad, la historia de la misma y el diagrama. Cuando llegamos a esta parte, fin de la presentación, haga clic para salir. Podemos darle un clic o podemos presionar la tecla ESC, que es la que tenemos acá. Cualquiera de las dos opciones nos sirve. Entonces ESC. Y ya regresamos a la vista de el área de trabajo.